Esperando todos se encuentren bien en casa, les cuento que como parte de las actividades que desarrollamos como Departamento de Ciencias e Investigación del Museo, es que hoy queremos plantear un tema muy importante pensando en el escenario que estamos viviendo de pandemia, el cual nos mantiene a resguardo en casa y con limitaciones de libertad de desplazamiento. Es por esto que cuando ya estemos en una fase en que podamos salir con mayor libertad, de seguro muchos y muchos querrán irse de vacaciones, viajar, ir a sitios naturales como parques, santuarios u otros. Y en este sentido, vemos que las prácticas habituales de hacer turismo también involucran cambios que se desprenden de la situación sanitaria. Si hasta hace poco nos preocupaba mucho las condiciones ambientales y el grado de seguridad que nos pueda proporcionar un lugar donde ir de vacaciones, ahora debemos sumarle a esto las condiciones sanitarias disponibles. Para conversar sobre las consecuencias de la pandemia en el turismo, además del cambio climático y la sostenibilidad. En este camino hacia un museo sostenible, también debemos repensar cuál es la relación del museo con los turistas que nos visitan. Si bien les presentamos un completo recorrido por la biodiversidad de la región de Valparaíso, no tenemos programas especializados que promuevan la visita a los lugares que se representan en el museo, por ejemplo, los humedales, la cordillera de la costa, el Parque Nacional La Campana y otros de interés. Tampoco sabemos cuán significativa es la visita de los turistas al museo y de qué forma podemos hacer que esa visita sea sostenible. Además, que no llegamos a todo el público que quisiéramos, solamente nos visitan los turistas de intereses especiales. Es por este tema y también para conmemorar el Día Internacional del Turismo, el 27 de septiembre, hemos querido invitar a un especialista en estos temas. Hemos invitado a Sandrino Llano Ramos. Él es ingeniero en empresas turísticas, magíster en gestión sustentable de destinos y proyectos turísticos, miembro titular de la Sociedad de Investigadores de Turismo de Chile, Societour, académico de la carrera de Administración en Ecoturismo de la Universidad Andrés Bello en Santiago y Viña del Mar, y académico de la carrera de Técnico en Turismo de INACAP Valparaíso. ¿Cuál crees tú que son los cambios más significativos que... Efectivamente, dentro de todo este contexto de pandemia, ¿cierto?, de esta crisis sanitaria en la que estamos todos inmersos, como bien ustedes decían, van a haber, existen algunos cambios que se pueden ir proyectando, pero que evidentemente en el transcurso del tiempo van a ir, digamos, aumentando en cuanto a que esta situación aún no ha terminado. Entonces, cualquiera de esos cambios que se produzcan y de las conductas que uno podría deducir, efectivamente, aún están en una etapa de maduración, por decirlo de alguna forma, ya que aún es cierto esta crisis sanitaria, y no solamente crisis sanitaria, sino que también una crisis económica, medioambiental, por llamarlo de alguna forma también, nos está afectando a todos. Respecto a los comportamientos, diversas investigaciones ya están avanzando en cuanto a poder deducir cuáles van a ser esos cambios que van a tener desde el punto de vista desde la oferta, pero también desde la demanda. Y aquí también es importante aclarar ese punto, que efectivamente hay servicios turísticos que se están adaptando, ¿cierto?, a la nueva realidad, como se le llama, o a la nueva normalidad, y que tienen que ver principalmente con la adaptación de ciertos protocolos sanitarios, de ciertas medidas, ¿cierto?, que vayan en la dirección de implementar temas de higiene, ¿cierto?, temas que ya hemos visto en algunos casos, y evidentemente que también es importante mencionar cuáles van a ser esos comportamientos desde la demanda, no solamente desde lo que es la oferta. Y desde la demanda, efectivamente, ya hay algunos estudios muy primerizos, eso también hay que aclararlo, pero que hablan de que el turismo interno efectivamente va a ser un pilar estratégico en la recuperación, ¿no? A nivel de turismo, tanto en Chile como en el mundo, y en particularmente en Latinoamérica, el turismo interno siempre ha sido, tiene la mayor cuota, ¿cierto?, de participación en términos de lo que es el gasto, lo que son los flujos de demanda a los destinos del litoral, a los destinos rurales, ¿cierto?, o incluso los destinos insulares.
y ese comportamiento va a tener, ¿cierto?, relación con aquello. Es decir, que los grandes flujos de turistas, todos sabemos que en Chile la gran masa de turistas es la región metropolitana, ¿no? Es la gran fuente de origen y desde ahí surgen hacia las distintas regiones. Entonces, uno de los primeros cambios, ¿cierto?, en esos comportamientos está dado por el turismo de corta distancia, turismo interno, turismo de corta distancia, como le queramos llamar. Pero efectivamente no es algo nuevo, porque el turismo interno, como ya lo mencionaba, generalmente es el que sostiene los flujos turísticos de los países. Entonces, más que un cambio, yo diría que es una reafirmación digamos, de lo que es el turismo interno en sí, ¿no? Y digamos, los impactos económicos, sociales, culturales que tiene el turismo interno en las distintas regiones. Probablemente vayan a ser, ¿cierto?, vayan a ser viajes más cortos, es decir, estancias más cortas, en desmedro, por ejemplo, del concepto tradicional de vacaciones, ¿no?, que es, por ejemplo, esa planificación que uno hace para llegar a un destino y estar, ¿cierto?, una semana, 2 semanas o 3 semanas. Lo que se va a valorizar ahora un poco más post pandemia van a ser, por ejemplo, el tiempo libre, ¿no? El tiempo libre que uno tenga durante una semana, por ejemplo, y poder escaparse un día o un día y medio a un lugar de corta distancia va a tener probablemente mucha mayor valoración. También, por supuesto, dentro de esos cambios en los comportamientos, evidentemente que va a estar como muy relevante el tema de la seguridad, ¿no? O sea, el tema desde la bioseguridad y la salubridad y la higiene. Entonces, evidentemente que ahí se va a preferir a destinos que demuestren ciertas condiciones de seguridad, ¿cierto? Y no solamente que las demuestren, sino que las comuniquen a través de sus distintas plataformas, a través de sus distintos portales, ¿cierto? Y en donde efectivamente la oferta turística de alojamiento, de alimentación, de servicios, de actividades, ¿cierto?, cumpla con ciertas normas sanitarias que a nivel de países y por supuesto a nivel más local también se entregan. También se ha especulado, ¿cierto?, porque generalmente la mayoría están sustentadas en teorías o hipótesis, que se va a privilegiar los lugares de naturaleza, ¿no? En las áreas silvestres protegidas, los humedales, los sitios Ramsar, los distintos sitios, ¿cierto?, reservas nacionales, monumentos naturales. Evidentemente que uno podría tender a pensar que se va a ir privilegiando los sitios que no tienen grandes masas de turistas, ¿no? Sitios mucho más descongestionados y sitios mucho más, digamos, relacionados con la naturaleza. Entonces, efectivamente, si lo podríamos resumir en 4 temáticas: los conceptos de seguridad, ¿cierto?, y de seguridad sanitaria, ¿no?, de aplicación de protocolos sanitarios, y el turismo de corta distancia, es decir, el viaje mucho más corto, privilegiando el tiempo libre versus la vacación tradicional, por decirlo de alguna forma, los sitios de naturaleza, ¿cierto?, pues, que son un poco los que ya hemos mencionado, y ahí, por ejemplo, está todo el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas en Chile, y por supuesto que también algunos temas relacionados con lo económico, porque también el concepto del viaje y la realización del viaje está muy ligada al tema económico. Entonces, también efectivamente esa corta distancia en el viaje va a estar muy influenciada también por lo económico, porque también, como mencionaba al inicio, es una crisis sanitaria, pero también es una crisis económica. Entonces, el factor, ¿cierto?, y el gasto en turismo probablemente durante los próximos 2 años no vaya a ser como ha sido hasta hoy, en donde, por ejemplo, incluso el año pasado, el turismo se había agregado a la canasta familiar, ¿no? A ese nivel,
estaba el turismo en Chile y en gran parte de Latinoamérica. Entonces, probablemente las necesidades más básicas que el turismo, por lo menos en los próximos 2 años. Y eso también hay que tenerlo claro con respecto al comportamiento de los turistas. Siguiendo en esa línea, de manera crítica, ¿qué piensas del turismo de masas y su efecto sobre los lugares patrimoniales? Hay lugares y comportamientos, ¿cierto?, de los seres humanos naturales, ¿cierto?, y sobre todo de estas grandes masas de turistas que efectivamente uno ha podido evidenciar con las restricciones, ¿cierto?, a la circulación libre, han quedado en evidencia, claramente. Y el turismo, por supuesto, no ha escapado a ello, y es, por supuesto, la masificación del turismo la que provoca aquellos impactos naturales, no solamente naturales, sino que también desde el punto de vista sociológico, económico y medioambiental. Y claro, efectivamente el turismo de masa tiene un impacto sumamente, una externalidad, ¿cierto?, negativa, por cuanto, y yo creo que no es el turismo, más que algo que siempre yo digo, que finalmente no es el turismo, sino que más bien es el modelo de desarrollo que tú puedas, ¿cierto?, gestionar a través de políticas públicas, a través de los mismos operadores, ¿cierto?, de quienes operan el turismo, y por supuesto también a partir de la demanda, de la gente que hace turismo, ¿no? Ahí creo que también hay un enfoque importante. Y la masificación del turismo también tiene mucha relación porque finalmente tiene un efecto dual, la masificación del turismo, que por una parte tiene todos estos impactos muy negativos muchas veces, pero también tiene un impacto que uno podría decir positivo, que es la democratización del ocio, ¿no? Es la accesibilidad masiva, ¿cierto? Y que de hecho está considerado por la ONU, ¿cierto?, como un derecho humano. De hecho, está considerado en los años 40, en la primera mitad del siglo XX, se le declaró, ¿cierto?, como un derecho humano. Y ahí entonces se produce un efecto dual, en donde por una parte hay un acceso, una democratización hacia el ocio, hacia los viajes, ¿cierto?, hacia el acceso al turismo, y que está también muy ligado por el aumento de la población, por la innovación en los medios de transporte, por ejemplo. Hay una serie de elementos que uno podría, digamos, demostrar del por qué ha surgido el turismo de masa, ¿no? Todo esto, las facilidades crediticias, por ejemplo, el tema del low cost, ¿cierto?, que está tan de moda en los últimos 10, 15 años, las migraciones, es decir, hay una serie de aspectos que han, incluso la alfabetización, ¿no? La alfabetización de algunos grupos de personas también han ayudado en ese sentido al turismo de masa, el envejecimiento de la población, es decir, hay una serie de temáticas que uno podría mencionar del por qué se ha originado el turismo de masa. Las mujeres viajan muchísimo más que antes. Entonces, efectivamente ha tenido orígenes, ¿cierto?, muy diversos y muy dinámicos, y ha tenido esta dualidad, ¿no?, de democratización del ocio y por otra parte estos efectos negativos, estas externalidades negativas en distintos ámbitos. Y lo cierto es que efectivamente la mala gestión del turismo ha traído una serie de esas externalidades, llámense destrucción de ecosistemas terrestres, marinos, erosión de suelo, congestión, ¿cierto?, en ciertas zonas patrimoniales, generación de residuos, de basura, ¿cierto?, contaminación lumínica, es decir, hay una serie de impactos muy negativos que efectivamente tiene el turismo de masa. Y ahí evidentemente que hay ciertas claves a las que se pueden apuntar para poder, digamos, limitar, ¿cierto?, esos grandes flujos de turistas. De hecho, ya hay muchos países pioneros en el occidente que han avanzado
en lo relativo a la masificación del turismo. Y ahí, por ejemplo, son siempre los países líderes, Barcelona, Ámsterdam, ¿cierto? Que tienen ya varios años como destinos de masas, ¿no? Que de hecho ya están tomando medidas, particularmente con el alojamiento, porque también, por ejemplo, esta famosa plataforma Airbnb también fue un gran impulsor de lo que es el turismo de masas. Barcelona también lo mismo. Entonces, ahí lo que se está haciendo, por ejemplo, ya es derechamente limitar, ¿no? Limitar la cantidad de residencias que se puedan establecer para esos usos, ¿no? de estas plataformas colaborativas. Y también, por ejemplo, acá en Latinoamérica, y particularmente en Chile, ya desde el año pasado, que Isla de Pascua, por ejemplo, Rapa Nui, perdón, está limitando no solamente los vuelos hacia la isla, sino que también el acceso a ciertos sitios, ¿no? Es decir, por ejemplo, a cierto parque o a cierta zona pueden entrar 25 o 30 personas diarias, ¿no? De hecho, por ejemplo, hoy día estaba viendo en la mañana en México, que es uno de los destinos más grandes que tenemos acá en el continente, a las pirámides de Teotihuacán, por ejemplo, que entran diariamente 15.000 a 20.000 personas, pueden entrar hoy en día solamente 2.000 personas. Entonces, también un poco toda esta crisis sanitaria y toda esta pandemia, ¿cierto?, nos ha llevado a repensar el modelo de desarrollo turístico que es el que queremos, y ya se están utilizando ciertos instrumentos relativos a la capacidad de carga que vayan en la lógica de, evidentemente, ponerle límites, ¿no? Ponerle frenos a lo que es el turismo de masa. Desde ese punto, ¿cómo se puede o cómo ves tú que se puede hacer turismo sostenible en Chile? Asociando también, como mencionaban, las políticas públicas, quizás algunas que quizás ya están o que quizás otras que pudiesen venir quizás en un futuro o gatilladas por esta misma situación. Y también desde el punto de vista académico, científico, que es lo que tú desarrollas en tu parte docente. Sí, mira, bueno, el turismo sostenible o el concepto de turismo sostenible, yo creo que es un tema también, evidentemente, de reflexionar y de analizar, porque efectivamente el turismo, si bien hay algunos intentos, ¿cierto?, a nivel mundial, desde la Organización Mundial del Turismo, y también a nivel local, por supuesto, a nivel latinoamericano, han habido algunos esfuerzos, pero esos esfuerzos han sido bastante poco efectivos, por decirlo de alguna forma. Y evidentemente que el concepto de turismo sostenible ya viene siendo cuestionado hace bastante años justamente por la gente que hace ciencia en turismo, en donde efectivamente no se ve como una especie de un poco como le llaman en Estados Unidos, el lavado verde, ¿no? El greenwash, que es un poco como esta responsabilidad social empresarial que hace la empresa, pero que a la larga, ¿cierto?, se cae porque efectivamente son muy pocas las acciones que se desarrollan para el desarrollo sostenible del turismo. Además que el cruce entre desarrollo sostenible, que es un concepto que viene desde la biología, que probablemente ustedes lo manejan bastante bien, es bastante nuevo en su relación con el turismo, ¿no? Recién en la Comisión de Río del año 92 y luego en Lanzarote, cuando se lanza la Carta Mundial de Turismo Sostenible, ahí recién se empieza a hablar, ¿cierto?, de este cruce entre desarrollo sostenible y turismo. Y en Chile se ha trabajado, y yo diría que en Latinoamérica, en gran parte de Latinoamérica, se ha trabajado principalmente a través de lo que son estas certificaciones, ¿no? Estas típicas certificaciones de sellos verdes, de sellos de sustentabilidad, de distintos tipos de sellos, pero no había una política general o una legislación o un marco normativo que vaya en esa lógica, ¿no?
Acá en Chile, por ejemplo, perdón, nosotros tenemos el famoso sello S de sustentabilidad. Y evidentemente que al no ser, por ejemplo, un sello obligatorio, la prestación de servicios turísticos, pero además de todas estas certificaciones que pueden servir o no pueden servir, evidentemente que se necesitan políticas públicas que vayan en esa dirección. Y a mí me parece que la clave de cómo podemos avanzar hacia el desarrollo sostenible en las distintas regiones y sobre todo en las zonas de interés turístico a nivel nacional, tiene que ver justamente con un poco con lo que hablabas tú. Primero, ¿cierto?, con políticas públicas que aborden, ¿cierto?, la relación entre turismo y los distintos, ¿cierto?, sectores que tienen alguna relación con el turismo, ¿no? Medio ambiente, obras públicas, cultura, por supuesto, cultura y patrimonio. Ahí hay una muy baja relación, ¿cierto?, interministerial o intersectorial entre el turismo y esas distintas áreas, ¿no?, de la política pública. No existe una política pública que vincule a estos distintos ministerios. La ley 20.423, que es la ley que tenemos en el sistema institucional del turismo, es del año 2010 y es una ley que efectivamente no va en esa lógica. Entonces, primero se necesitan políticas públicas que relacionen a estos distintos estamentos. Segundo, la clave es la planificación. Evidentemente que la planificación de los sitios de naturaleza, de los sitios urbanos, ¿cierto?, de la infraestructura que se genera para el desarrollo turístico, de los flujos, ¿cierto?, cómo nos hacemos cargo de esos flujos de demanda, como mencionaba Gabriela, ¿cierto?, con respecto al turismo de masa. Evidentemente que también es algo que se tiene que atender. Y un tercer componente, a mi juicio, que creo que no sé si es el más importante, pero probablemente uno de los más importantes, son los datos. Son los datos. En el sector turismo carecemos de información. Carecemos de información, carecemos de diagnóstico. Si bien existen ciertos datos, ¿cierto?, que podemos obtener por los pagadas, de procedencia de llegada, no tenemos datos, no tenemos datos. Y ahí evidentemente que, por ejemplo, a nivel regional, o sea, nosotros acá en la región de Valparaíso decimos ser una de las regiones o la región más turística de Chile y no tenemos un observatorio, no tenemos ni siquiera un observatorio de turismo que a nosotros nos pueda decir quiénes llegan a la región, cómo llegan a la región, qué sitios visitan en la región, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, Gabriela mencionaba algunos, ¿cierto?, el Parque Nacional La Campana o algunos otros más. Entonces la información que tenemos es sumamente básica y no nos permite, ¿cierto?, en ese sentido la toma de decisiones inteligentes. Y en relación con eso, para mí la sostenibilidad es sinónimo de datos, ¿no? Es la cantidad de información y la disponibilidad de información que nosotros podamos tener, efectivamente nos va a dar a luces de cuáles son las acciones que nosotros tendríamos que tomar, ¿no? Para limitar los flujos, para planificar, ¿cierto? Para planificar las distintas instalaciones en turismo, para planificar, por ejemplo, las relaciones entre turista y visitante, ¿no? Desde el punto de vista sociológico. Ahí hay distintos autores que tienen mucha investigación sobre el tema. Opachowski, que es un investigador británico, lo menciona muy bien en esa relación que hay entre turista y visitante, ¿cierto?, desde el punto de vista sociológico. Y evidentemente que el contar, ¿cierto?, con información, con datos primarios, secundarios, cuantitativos y cualitativos, me parece que a mí es una de las claves, ¿no?, para poder avanzar hacia el desarrollo sostenible. Toda la información que obtengamos, toda la información que se pueda obtener del comportamiento de los turistas, del comportamiento de la oferta, ¿cierto?, evidentemente que nos va a servir para tomar esas decisiones estratégicas. Si nos puedes dar algunos ejemplos y decirnos qué experiencias exitosas se encuentran tanto en Chile como en el extranjero,
de la articulación de territorios a través del turismo sostenible? Sí, experiencias exitosas de turismo sostenible o sustentable. La verdad que se pueden evidenciar algunas, tanto en el contexto nacional como latinoamericano, y yo creo que muchas de ellas tienen un denominador común, que es la gestión comunitaria, ¿ya? Yo me atrevería a decir la gestión comunitaria, pero también la relación entre turismo y pueblos originarios. También es un tema súper relevante para analizar, ¿cierto?, las buenas experiencias de turismo sostenible. Y se pueden mencionar a nivel nacional, pero también a nivel latinoamericano, algunas experiencias en ese sentido. Hace un par de años atrás, ¿cierto?, yo me tocó analizar un caso que tenía relación con la gestión comunitaria para el turismo sostenible por parte de la comunidad Licanantay, en su relación y gestión con la Reserva Nacional Los Flamencos, ¿no?, en el norte de Chile. Y ahí evidentemente que hay una muy buena experiencia de turismo sostenible, en donde a partir de la gestión, ¿cierto?, y el conocimiento ancestral del pueblo Licanantay, de la comunidad Licanantay, perdón, se ha podido, ¿cierto?, generar una puesta en valor, ¿cierto?, de ese patrimonio que cuenta la reserva, pero también de una gestión sostenible, ¿no?, de este patrimonio con lo que cuentan las comunidades. Y por otra parte, siendo, ¿cierto?, como ya hemos mencionado, el turismo una actividad económica, la generación entonces de recursos monetarios en alguna medida ha ido, digamos, se ha invertido o se ha reinvertido, más bien dicho, en problemáticas sociales que pudiese tener la comunidad, ¿no? Iniciativas sociales han sido beneficiadas con los beneficios económicos que se generan por esa actividad. Iniciativas sociales en materia de educación, de medio ambiente, ¿cierto?, de infraestructura en algunos casos. Es decir, ahí ha habido, por una parte, una gestión muy aceptable y muy, digamos, responsable de un patrimonio turístico existente, y por otra parte, una reinversión de los ingresos económicos que genera el turismo hacia la comunidad, ¿no? Ese es un caso bastante exitoso. Y por supuesto también un relevamiento del patrimonio y la identidad cultural. Y también en el sur de Chile, ¿cierto?, vinculado a algunas comunidades mapuches huilliches, como en la zona de Tralcao, ¿no?, en la comuna, perdón, de La Mariquina. Ahí también ha habido una muy buena experiencia a partir de investigación participativa que se ha hecho, en donde a partir de proyectos con fondos estatales se han levantado, ¿cierto?, algunos proyectos en esa zona, principalmente vinculados a la construcción de infraestructura para la comunidad y para generar circuitos turísticos que vayan también con la idea de relevar, ¿cierto?, la identidad y preservar, ¿cierto?, la identidad de esas comunidades mapuche huilliche. Y después a nivel latinoamericano, ¿cierto?, también hay algunas buenas experiencias, particularmente en el Perú y en el Ecuador, ¿no?, que son los dos países pioneros en materia de gestión comunitaria del turismo. Y ahí se pueden mencionar, por ejemplo, el Centro Cultural Agua Blanca en el Ecuador, en la costa, en Manabí, ¿no?, en la provincia de Manabí, donde a partir de, por ejemplo, la arqueología participativa, se levantaron proyectos de turismo en defensa, ¿cierto?, de los territorios. Lo mismo en la Amazonía peruana. Ese también es un denominador común en los proyectos de turismo sostenible, la resistencia, ¿no?, la defensa y la resistencia de sus pueblos con algunos proyectos que podrían afectar los ecosistemas, ¿cierto?, terrestres y marinos de las comunidades, ¿no? Ese también es un denominador común y también, ¿cierto?, es un claro ejemplo de
cómo a partir de la defensa de un territorio se pueden generar proyectos de turismo sostenible. Es súper importante todo lo que mencionas y esta como reafirmación en el fondo de tu respuesta anterior en cuanto a la importancia de generar estas redes, como mencionas, de comunidad, de generar turismo comunitario que ha traído bastante beneficio para todos los involucrados en el tema. Y en base a eso, y llevándote un poco a otro tema, un poco más como del lado del cambio climático, eh, y viendo también, como mencionaste también en otra respuesta anterior, que dijiste que a pesar de que no tenemos tantos números quizás para evaluar un poco el turismo y cómo se está desarrollando, se ve siempre, o uno estima en Chile, que siempre el turismo es como el de sola playa, como el turismo más playero, la zona central. Entonces, preguntarte en el fondo si tú has visto que existe un cambio también enfocado o que tenga consecuencias a partir del cambio climático y los cambios que han ocurrido en algunas regiones, tanto de Valparaíso como, perdón, en Chile o en el extranjero también con algunos efectos en el clima más adverso o más potentes, en tormentas y otros tipos de cambios que se pueden evidenciar un poco más fuertes hoy. ¿Crees que han cambiado en ese sentido la industria también del turismo? Sí, evidentemente que el cambio climático y los múltiples efectos que tiene el cambio climático, el turismo no ha estado exento de esa, digamos, externalidades, ¿no? Y ahí también es importante aclarar que el turismo tiene también esta doble, digamos, esta doble lectura, porque finalmente el turismo recibe los impactos del cambio climático, pero a su misma vez el turismo genera, ¿cierto?, emisiones de gases de efecto invernadero, ¿cierto?, a partir de combustibles fósiles, y eso también hace que el sector turismo, no la industria, bueno, es un tema conceptual simplemente, el sector turismo también sea, digamos, un generador y acelerador, se podría decir, de ese cambio climático. Lo cierto es que ha afectado mayormente a la zona costera y también, por supuesto, a las zonas urbanas. Yo en una respuesta anterior mencionaba, por ejemplo, estos destinos emblemáticos que tenemos a nivel mundial, ¿cierto? Barcelona, Ámsterdam, solamente por mencionar algunos. Y ahí evidentemente que en los últimos 10, 15 años y algunos otros destinos más se han evidenciado una serie de efectos en ese sentido. Alza de temperatura, ya hemos visto, ¿cierto?, el verano europeo con temperaturas por sobre los 40 grados, incluso llegando a 45 en algunos casos, y eso evidentemente que tiene una afectación tremenda en los flujos de turistas, ¿no? Sobre todo en el turismo urbano, ¿no?, en donde efectivamente las altas temperaturas en alguna otra forma afectan esas grandes cantidades de turistas. También, por supuesto, por ejemplo, en la temperatura del agua. Tú mencionabas ahí el tema del turismo sol y playa, que sigue siendo el turismo más masivo, ¿cierto? Y sigue siendo el turismo más elegido por la gente que viaja. Y ahí evidentemente que tanto las noches cálidas, pero también el aumento de la temperatura en el agua, evidentemente que ha afectado ya a varios destinos, en particular en Europa, pero también en Latinoamérica. También, por supuesto, el tema de los deshielos. También en Patagonia se han evidenciado, ¿cierto?, algunos casos relativos a aquello, y en donde evidentemente que las altas temperaturas han tenido una afectación sobre este tema. Hay un artículo muy interesante de Olcina y Vera Rebolledo, que se lo voy a compartir luego, sobre cómo se está trabajando el tema en Europa y particularmente en estos destinos masivos. Y ahí yo creo que la clave, y es algo que nosotros tenemos que avanzar en Chile, pero también en Latinoamérica, que son las acciones locales, ¿no? Ahí Olcina y el profesor Vera Rebolledo lo plantean muy bien, en el sentido de la importancia de las acciones locales para
para combatir el cambio climático, ¿no? Y acciones locales, hablemos de gobiernos locales, ¿no? Sobre todo, una serie de acciones, de líneas de acción a trabajar en ese sentido, y que van en la relación con lo que hablábamos anteriormente, que es la información, ¿no? Que, por ejemplo, la construcción de cartografías participativas, ¿cierto?, en donde se determinan cuáles son las zonas más afectadas por el cambio climático, en donde se inician procesos de investigación y desarrollo para frenar el cambio climático en turismo. Por ejemplo, en Chile no tenemos un sistema de indicadores que relacione cambio climático y turismo, ¿no? Lo más cercano, el año 2019, que a mí me tocó participar, se está en construcción el plan de adaptación para el cambio climático al sector turismo en Chile. Pero el problema que yo veo ahí es que trabaja, ¿cierto?, solamente la adaptación, ¿no? Y no así la mitigación. Y uno podría pensar en que en un sector como el turismo, lo más importante, por supuesto, no es necesariamente la adaptación, que también es importante, pero creo que la mitigación es lo que desde mi punto de vista, al menos, debería prevaler. Y ahí, entonces, las acciones locales tienen una fuerte importancia en generar, ¿cierto?, esa información de cartografía, en generar investigación y desarrollo en cambio climático en turismo, en generar, por supuesto, o tener un sistema de indicadores que relacionen cambio climático y turismo, pero también la educación, ¿no? El tema de la educación, en educar, por ejemplo, a los turistas sobre los efectos del cambio climático. Siempre nosotros estamos preocupados ¿cierto?, de la oferta, por decirlo de alguna forma, pero poco de educar a las personas sobre cuáles son los efectos del cambio climático. Y para cerrar, creo que el gran desafío que tiene el sector turismo en el mundo con respecto al cambio climático, a mi juicio, es el transporte, claramente. O sea, el reconvertir la matriz energética del transporte que se utiliza en turismo, creo que evidentemente es una de las claves, ¿no? Avanzar hacia los vehículos eléctricos, a que sean utilizados, y evidentemente que va a permitirle al sector avanzar en esa mitigación. Las emisiones de gases de efecto invernadero del turismo, cerca del 20% vienen justamente por el transporte. Poco a poco se ha ido profesionalizando el rubro del turismo en Chile. ¿Cómo ves el futuro de la profesión y sus proyecciones? Efectivamente se ha ido profesionalizando y han surgido una serie de carreras, ¿cierto?, en el último tiempo, yo diría que en las últimas 2 décadas, ha habido un aumento exponencial de lo que son las carreras de turismo en Chile. Y efectivamente, hoy en día se requieren de profesionales, ya sean ingenieros o técnicos en turismo, y que se puedan insertar efectivamente en los servicios turísticos, ¿no? Y no solamente en los servicios, sino que también a nivel de instituciones públicas, ¿cierto?, para la planificación, para la gestión pública y por supuesto para la investigación, ¿no? Necesitamos que los profesionales del turismo apunten a la construcción de conocimiento. Evidentemente se ha ido profesionalizando, pero yo creo que también hay un punto de inflexión con respecto a esta situación, ¿no? Evidentemente que a partir de ahora las carreras de turismo van a tener que flexibilizar de alguna u otra manera sus mallas curriculares y sus planes de estudio, en el sentido de que este post-crisis sanitaria eran una serie de competencias que probablemente no estaban visualizadas o no estaban puestas, ¿cierto?, en boga. Y evidentemente que se tiene que ir avanzando en ese sentido, se tiene que ir proyectando cuáles son estas nuevas competencias, ¿no?, ya sean habilidades duras, ¿cierto?, como se dice, o habilidades blandas, y se tiene que ir, ¿cierto?,
progresando en darle un mayor énfasis, a mi juicio, a lo que es la investigación en turismo, ¿no? A permitir que los profesionales del turismo hagan investigación, levanten información y que esa información entonces pueda servir para tomar estas decisiones inteligentes. Yo lo veo bien, veo que efectivamente hay una demanda creciente sobre la educación en turismo, pero también es importante mencionar que la flexibilización de los planes de estudio, como yo decía anteriormente, creo que es un componente súper importante, sobre todo en una actividad que es tan dinámica, ¿no? Que lo que hoy es prioritario, en 3, 4 años más ya no es prioritario. O sea, así de simple. O sea, es muy dinámico, es muy vertiginoso, se podría decir, el sector, y evidentemente que ahí las carreras de turismo, las instituciones de educación superior en turismo van a tener que atender a aquello. Y muy valioso todo lo que nos has comentado a través de las preguntas que te hemos hecho con Gabriela. Y lo que sí, como para cerrar, quería comentar que siento que hay que lo más importante o que quería resaltar de lo que dijiste es como invitar también a todos los que nos están viendo, que son estudiantes quizás del área de turismo, a que se motiven, a que hagan ese levantamiento de información que es base para todo lo que venga adelante, sobre todo en esta forma de que cómo se mueve el turismo, en el sentido de que es vertiginoso, como mencionas, que está cambiando siempre. Entonces es muy importante que se realice investigaciones, que se genere conocimiento, porque a partir de ello se toman decisiones y también, como mencionabas, también ahí y motivar a nuestros gobernantes también para que generen políticas públicas que apunten en el fondo a desarrollar de una manera sostenible, ojalá, el turismo y la educación, que también mencionabas como algo que es base en todo, transversal totalmente el tema de educación. Y bueno, nosotros también como museo estamos en ese camino y quería dejarlos invitados, bueno, aprovechar de, obviamente, agradecerte, Sandrino, todo el tiempo que nos has brindado hoy, y invitar a todos los que nos están viendo y a ti también a que puedas continuar, porque esta actividad que hicimos hoy día como Departamento de Ciencias es el inicio de otras conversaciones que vienen en los meses posteriores, que los va a desarrollar el área educativa del museo, y que están más enfocados, sí, en la acción personal de cada uno, porque si bien el turismo es una industria quizás o un sector, como tú mencionabas, en temas conceptuales, también influye mucho la acción de cada persona en esta actividad, por ejemplo, en aspectos de ambientes naturales, parques y todo lo que son las áreas silvestres protegidas. Nuestra forma de vivir, nuestra forma de accionar respecto al respeto también con la naturaleza y con el medio ambiente es base también para poder tener un buen desarrollo y un buen cuidado con estas áreas. Y lo que vienen con las chiquillas, por eso mencionaba esto, es el no dejar rastro. Por eso es la que viene en mes de octubre, así que dejarlo a todos invitados a que puedan conectarse. Ahí en la cartelera del próximo mes hay que estar viendo las fechas y los horarios, pero comentarles que el tema del turismo da para conversar largo y tendido, porque son bastantes visiones distintas y hartas cosas que hacer, como bien nos mencionabas. Así que dejarlos invitados, agradecerte, y no sé si quieres cerrar con algunas palabras, a Gabriela también, que pudiese dar alguna apreciación final. Agradezco nuevamente a Sandrino por esta entrevista y, como dice Anabel, este tema no se agota aquí. Vamos a seguir en octubre con el tema No dejes rastro, para que cuando vayamos de vacaciones, especialmente en los lugares de naturaleza, lo dejemos igual o mejor de como estaba. Y también seguiremos trabajando para convertirnos en un museo sostenible. Muchas gracias. Les agradezco la invitación. Efectivamente, como bien decían ustedes, creo que el enfoque está, insisto, no solamente en la oferta, sino también en la demanda. Cómo construimos una demanda sostenible. Yo creo que ese es el mensaje finalmente. Así que nada, gracias por la invitación. Voy a estar atento ahí, siguiendo cada una de las charlas que ustedes están desarrollando. Así que nada, nuevamente gracias por la invitación